Muy buenos días, feliz viernes a todos, viernes 9 de junio de 2017 y es el vídeo que vamos a hacer la entrega número 15 de contestando a vuestras preguntas. Esta semana ha habido pocas preguntas en el canal de YouTube, por lo que os animamos como siempre a hacer más preguntas. En el canal recordáis que hubo una semana que no hicimos vídeos y que esta semana ha sido festivo en Barcelona y en otras poblaciones de Cataluña y por lo tanto ha sido más difícil encontrar preguntas, pero hemos tenido la suerte que ha habido preguntas que son extensas y vamos a aprovechar hoy para hablar en esencia de lo que es la base reguladora de la incapacidad permanente, es decir, cómo se calcula la base de lo que se va a cobrar por la incapacidad permanente. Dejadme deciros, antes de entrar a las preguntas, que estamos acabando ya el podcast y que en julio lo vamos a lanzar y que vamos a hacer nuevos vídeos también en el canal que esperemos que sea de vuestro agrado. Todo ello os lo vamos a ir notificando. Si no lo habéis hecho aún, os pido que os suscribáis al canal y que también le activéis las notificaciones, la campanita, porque así cada vez que hagamos un vídeo, que se juegue un vídeo en el canal, os enviarán un mail notificando del nuevo canal. Asimismo, también podéis ver vídeos y demás en el canal, en la página web que tenemos en Facebook, por lo tanto podéis seguirnos, ya sabéis, en YouTube, en Facebook o en nuestra página web y las preguntas las podéis hacer por esos medios. Como siempre, si queréis hacer un comentario, duda, pregunta, pues utilizáis los comentarios de YouTube. Vamos a pasar ya con las preguntas. En el día de hoy tendremos 3 preguntas. La primera será la más extensa, que es la que nos hace Josep Rius. Josep Rius ya nos había hecho una pregunta. Nos dice: hola Jorge, una segunda pregunta muy escueta y rápida. La pregunta es rápida y escueta, pero la respuesta es larga. Y nos dice que cómo se calcula la base reguladora. Dice, igual está en algún vídeo y no lo he visto para las incapacidades. Sí que encontrarás, Josep, otros vídeos hablando de la absoluta, de la total y demás, en la que se explica el concepto de la base reguladora, pero no en concreto una respuesta. Vamos ahí, ¿cómo calcular la base reguladora? Y para esto vamos a utilizar un ejemplo. Josep, nos vas a servir de ejemplo porque nos has dado datos en otras preguntas que has formulado en el canal y vamos a utilizar tu caso para saber cómo deberías calcular esa base reguladora. Para poner antecedentes a la gente que no haya leído las otras preguntas o que no haya visto los otros vídeos, Josep tiene casi 62 años, los va a cumplir en un par de meses, y es de profesión taxista. Y nos preguntaba en anteriores vídeos si era mejor jubilarse de forma anticipada, solicitar una incapacidad absoluta o total y demás, ¿no? Entonces, hoy nos pregunta sobre cómo calcular la incapacidad permanente. Va a ser muy importante esto porque depende de los números que le pueden salir para la incapacidad, evidentemente si es viable en el médico, o de los números que le salgan en la jubilación anticipada, pues podrá optar a una u otra y por lo tanto se puede estudiar y ver qué es lo que más le conviene en este momento ya cercano a la jubilación ordinaria. Por lo tanto, vamos a seguir con el ejemplo. Las lesiones y enfermedades que tiene son de etiología común, Josep, por lo tanto entendemos que estas lesiones son derivadas de enfermedad común y que la incapacidad que podrías tener es por enfermedad común. Para los que no lo sepáis, las incapacidades pueden tener varios orígenes y en función del origen se establecen una serie de requisitos y la base reguladora se calcula distinto, ¿vale? Entonces, como hay dos grupos esenciales, que es enfermedad común y accidente de trabajo, vamos a tener aquí en cuenta enfermedad común. Es decir, que las lesiones que tiene Josep o enfermedades derivan de enfermedad común. No es derivado de un accidente de trabajo, un accidente laboral o una enfermedad profesional. Vamos ahí entonces. Con 62 años, para calcular cuántos años cotizarios son necesarios para solicitar la incapacidad, ya sabemos que tenemos que hacer la edad actual, vamos a hacer 62 ya, menos 20 nos da 42. Y esto lo hemos de dividir entre 4, es una cuarta parte de este tiempo. Por lo tanto, si dividimos 42 entre 4 nos da 10 años y medio cotizados. En el caso de Josep tiene 34 años y 8 meses cotizados, por lo tanto puede solicitar más que de sobras el requisito de la incapacidad de cotización. Entonces, debemos saber que para aquellas personas por enfermedad común que tienen más de 31 años, son un periodo de 5 a 8 años. ¿Y cómo se calcula esto? Pues igual que hemos hecho en el cálculo, los años que nos salgan derivados de este cálculo que hemos hecho serán los que se cojan. Pero está topado con 8 años. Como Josep ahora tiene 62 años, o va a hacer 62 años, ahí solo vamos a coger los 8 años últimos, ¿vale? No vamos a coger 10 y medio, sino que 8. Es un intervalo entre 5 y 8. Para que se entienda mejor, si hacemos una persona que tenga 50 años, por ejemplo,
hacemos 50, no, haremos un ejemplo con menos porque si no saldrá igual. Vamos a hacerlo con 40, una persona con 40 años, 40 menos 20 nos da 20, y si hacemos 20 entre 4 nos da 5, pues solicitaríamos 5 años cotizados en esta persona. En el caso, como es de 5 a 8, Josep excede con 10,5 y por lo tanto son 8 los años que vamos a utilizar. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sabemos que hemos cotizado en los últimos años? Pues lo que tenemos que hacer es solicitar un informe de bases de cotización a la Seguridad Social. En las notas del programa os voy a poner ahí lo que serían las maneras de poder solicitarla, pero esencialmente ya os digo que son por certificado electrónico en la web de la Seguridad Social. Podéis solicitar cita previa en una oficina, en un CAIS, en un centro de atención e información de la Seguridad Social, o podéis llamar a un teléfono para que os envíen a casa la carta con el informe de bases de cotización. Recordad que necesitáis los últimos 8, por lo tanto cuando lo solicitéis os descargáis los últimos 8 o los pedís, que sean los últimos 8. Ahí tendremos unas bases de cotización, en concreto serán 96 meses, que son 8 años por 12, pues son esos 96 meses. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los 2 últimos años vamos a coger la base reguladora que nos salga. Por ejemplo, tenemos en cuenta que nos sale una base de cotización de 1.000 euros los últimos 2 años, pues pondremos esos 1.000 euros, tanto para el 2017 y 16, el 2016 y 15, ¿vale? Pues tendremos esos años. Y los 6 anteriores también tendremos las bases de cotización que nos saldrán en el informe, pero esos 6 años anteriores se tienen que actualizar con el IPC. ¿Cómo se hace esto de actualizar con el IPC? En este caso cogeríamos el último mes de los 24, ¿vale? Es decir, imaginamos que estamos ahora en junio, pues cogeríamos julio de 2015 y ese sería el mes referencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hacemos, por ejemplo, un mes aleatoriamente, estamos hablando de julio del 15, ¿no? Que sería el mes base, pues cogemos julio del 12. Pues tendríamos que pedir, ¿no? Tendríamos que calcular cuál es el IPC que ha ido desde julio del 2012 hasta julio del 2015. ¿Cómo hacer esto? Pues en la web del Instituto Nacional de Estadística, INE.es, ahí podéis encontrar esto. Y os va a decir, si ponéis estas dos fechas, os dirá el porcentaje que se ha actualizado. Imaginemos que fuera un 10%, ¿no? Pues si tuviéramos, por ejemplo, una cotización en julio de 2012 de 800 euros y fuera un 10%, a efectos de incapacidad no cogeremos los 800 que nos hicieron el informe de la sección. Tendremos que poner 880 porque sería ese 10% adicional que se tiene que sumar. Hasta aquí creo que está claro y si tenéis alguna cuestión o duda lo volvemos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es para cobrar el 100%. Imaginemos también, en este caso, Josep, que hacemos el cálculo y cogemos todo el sumatorio de las bases actualizadas de los 6 años del IPC más los últimos 2 años. Esos 8 años, sumamos todas las cantidades y nos dará una cantidad, X. Esa cantidad la hemos de dividir. ¿Por qué número? Pues la hemos de dividir, en este caso, por 114. ¿Por qué 114? Porque 114 son 14 por 8. Y en este caso, 112, perdón. En este caso, lo que tenemos que es, nos sale que como vas a cobrar 14 pagas por año, no hemos de dividirlo entre 12, toda esta suma, sino que hemos de dividirlo entre 14, ¿vale? Veamos, sumamos todo, multiplicamos 8 por 14 y lo dividimos por ese número. Ahí nos va a dar una base reguladora. Esta será la base reguladora, pero a esta base reguladora le hemos de aplicar unos porcentajes. Desde el 2013 ha habido un cambio legislativo y hasta la fecha lo que se hacía es que para cobrar el 100% de la base reguladora tenías que haber cotizado 35 años o más. ¿Qué es lo que pasaba? Que tenías en cuenta los años cotizados hasta el momento que solicitabas la incapacidad, pero todos los que restaban hasta la edad ordinaria de jubilación, en este caso le quedarían 3 a los 65, Josep, pues esos años también contaban como cotizados. Por lo tanto, si decíamos que Josep tenía 34 años y 8 meses cotizados, pues se le añadirían estos 3. O sea, a efectos de incapacidad tendría cotizados 37 años y 8 meses. Por lo tanto, cobraría el 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el 2013 esto ha cambiado y ahora ya no funciona así, va distinto. Lo que hay ahora son unos coeficientes de actualización. Para los primeros 15 años es lo mismo que había antes, que cobraría el 15%. Si Josep hubiese cotizado 15 años, cobraría el 50% de la base reguladora. Pero va por meses ahora. Es decir,
los meses adicionales hasta 163 meses se multiplican cada mes por un 0,21. Y en este caso, como los tiene, en este caso Josep tiene los 15 años y además tiene 236 meses más adicionales, cotizados hasta llegar a los 34 años y 8 meses. Por lo tanto, los 163 primeros se multiplican por 0,21 y esto da un resultado de 34,23%. Y los que exceden, como en el caso también de Josep, porque vemos que tiene 236 y en su caso excede estos 163, le quedan 73 más. Pues estos 73 más se multiplican ya no por 0,21, sino que se multiplican por 0,19. Y entonces esto da un resultado, en el caso del ejemplo de Josep, de 13,87. Es decir, que si sumamos el 50% de los 15 años y estas dos cantidades, el 34,23 y el 13,87, nos da un resultado de que cobraría el 98,10% de la base reguladora. ¿Qué pasa? Que como también hemos visto en el caso anterior del 2013, en la actualidad también se abonan de forma teórica los años que faltan, le quedan 3 años para la jubilación ordinaria. Por lo tanto, estos 3 años que quedan, se multiplica también los 36 meses que serían estos 3 años por los 0,19. Esto que nos da un 6,84% más adicional. Por lo tanto, si sumamos lo que hemos dicho antes, este 6% adicional, nos daría un 104,94%. Es decir, como supera el 100%, no se puede cobrar meses de 100, cobraría el 100% de la base reguladora. Ya para acabar con el tema, vamos a comentar dos cosas. Nos decía en la pregunta anterior Josep, no en la de hoy, sino en la de otro vídeo, si la absoluta, la total puede tener derecho y demás. La absoluta da un derecho al 100%. Imaginemos que, derivado del cálculo este que hemos hecho, la base reguladora son 1.000 euros. Si tienes la absoluta, tendrías derecho a una paga de 1.000 euros al mes, limpios, por 14 pagas. En junio y en diciembre se cobra lo que es la paga extra. 14 pagas, 1.400 euros. Como eres mayor de 55 años, si fuera la total, cobrarías el 75%, es decir, de la base reguladora el 75, 750 euros por 14 pagas. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la incapacidad permanente total tiene IRPF, por lo tanto van a descontar estos 750, no van a ser limpios, sino que descontarán. Depende de la cuantía, 750 me parece que ya no entra igualmente, o sea que serían limpios también. Pero imaginemos que sale una cuantía superior, ¿no? 1.200 euros, pues si solo llegan 1.200 euros de la base, pues ahí sí que te aplicarían, por ejemplo, retención. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta, en la absoluta no hay retención, ya sabéis, IRPF, en la total sí que hay retención y al ser mayor de 55 años no cobrarías el 55%, sino que cobrarías directamente el 75%. Espero que esto os quede claro. Vamos a hacer un vídeo más adelante, paso a paso, con un ejemplo real, viendo la pantalla del ordenador. Yo os iré enseñando los pasos de cómo hacer este cálculo para que lo podáis hacer vosotros en vuestra casa. Con un Excel es suficiente para hacerlo, haremos un cálculo y así podréis ver cómo hacer vosotros mismos el cálculo de lo que os podría quedar de pensión. Espero que quede mucho más claro y recordad que esto es lo básico, es la enfermedad común y demás, pero que cambia mucho en el caso de que haya lagunas y seamos autónomos, es decir, que no hayamos cotizado. Cambia en el caso también de accidente de trabajo, cambia en el caso de accidente no laboral. En el accidente no laboral se cogen los 2 años de los últimos 7, han de ser consecutivos. Cambia mucho todo, ¿vale? Por lo tanto, hoy hemos visto esto de enfermedad común y vamos a hacer ulteriores vídeos en los que vamos a explicar, pues evidentemente estos vídeos explicarán cada uno de los casos en concreto. En el tuyo, Josep, hemos supuesto que trabajas en régimen general y que es por enfermedad común la incapacidad que podrías tener. Vamos a la siguiente pregunta. Nos la hace Sonia Molo, nos dice que tiene una duda. Es una duda sobre el subsidio de incapacidad. Haces 55 años en agosto, Sonia, has cotizado 13 años y 10 meses y hace 6 años que no trabajas. Dice que cobraste una ayuda por una hija que no tenía aún los 26, estás divorciada y estás cobrando el RAI. No has dejado de sellar y pregunta si le pueden dar la ayuda de los 55, de mayores de 55 años. No tiene rentas y demás. Y que también está mirando el tema de la incapacidad permanente. Te enviamos muchos ánimos desde aquí para que te pueda salir todo bien. Dice que es muy lento, evidente, con ataques de ansiedad y demás. Y nos da las gracias por el trabajo que hacemos. Muchas gracias a vosotros por preguntar, como siempre os digo.
Vamos a recordar los requisitos, Sonia, para que sepas cuándo se puede pedir el subsidio de mayores de 55 años. Es importante que lo sepas. Has de estar en desempleo, cosa que ya lo estás, inscrita como demandante de empleo, lo estás, has de haber suscrito el compromiso de actividad, que lo estás si estás cobrando el RAI, y carecer de rentas superiores a los 530 euros mensuales. Nos dices que no tienes rentas. Recordemos que las rentas no solo son del trabajo, sino si tenemos algún piso, si tenemos algún producto financiero que nos dé unas rentas, etc. Eso también cuenta, ¿eh? No son solo rentas del trabajo, sino que cualquier otro tipo de renta va a contar a los efectos de no superar estos 530 euros, excluida la pensión, evidentemente. Entonces, esto de los 6 años, la cotización, ¿no? Nos exige la ley que se haya cotizado por paro 6 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando se está en un autónomo no cotiza por el paro. Por lo tanto, un autónomo no tendrá derecho a poder entrar aquí, porque no habrá cotizado 6 años en su vida, en toda la vida laboral. A lo mejor sí, pero si no ha cotizado y siempre ha estado autónomo, no habrá cotizado 6 años para el paro. No es cotizar normal en general, sino cotizar para el paro. Esto por un lado. Y por otro lado, se exige que cuando se solicita el subsidio de mayores de 55, se pueda ya entrar a la jubilación ordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que, excepto la edad, evidentemente, se cumplan todos los requisitos para poder ser causante de una pensión contributiva, de jubilación ordinaria. ¿Y esto qué se necesita para eso? Se necesitan 15 años. Si no tienes 15 años cotizados, no vas a poder acceder a la ayuda para mayores de 55 años. Por lo tanto, nos dices que tienes cotizado 13 años y 10 meses, pues debes saber aquí, Sonia, que no vas a poder acceder porque no cumples ese requisito. Los cumples todos excepto esto. ¿Qué es lo que yo te diría? Primero, que luches por el tema de la incapacidad que estás metida ahora, como nos comentabas, y en el caso de que veas que no sale bien, que intentes cotizar esos años, eso que te queda 1 año y 2 meses, para ver si es posible entonces ahí cumplir los requisitos y solicitar el subsidio para mayores de 55 años. Vamos ya con la última pregunta, nos la hace Elena, nos dice: hola, estuve de baja y cuando iba a cumplirse el plazo máximo, recordamos que son los 18 meses, el ICAM me propuso para una incapacidad permanente. Entonces el ICAM le propone y el INS me la denegó. La Seguridad Social, que es quien tiene la competencia para resolver, le denegó. El ICAM decía que sí que le dieran la incapacidad y el INS le dice que no. Se hizo la reclamación previa pertinente y la denegó también. Dice que la empresa me siguió pagando durante 3 meses sin trabajar, ya que sabían que no podía hacerlo, hasta que mi doctora solicitó a mi empresa que me valorasen el equipo médico de la mutua. Una vez reconocida por la mutua me dan no apta. Ahora tengo que esperar a que llegue el juicio contra la Seguridad Social. Yo he sido vigilante de seguridad más de 20 años. Causé baja por trastorno adaptativo y clínica ansioso-depresiva. Yo ya he estado de baja por depresión hace años, 2 veces más. Durante este tiempo me han diagnosticado fibromialgia, además de cervicalgia, artritis, rizoartrosis, coxalgia bilateral, etc. Mi pregunta es: habiéndome dado la misma mutua por no apta, ¿es posible que se me apruebe la incapacidad? Gracias. Bien, eso es posible. Hemos de tener en cuenta que la mutua de accidentes de trabajo es una entidad que es pública, no es tener el carácter de público o semipúblico, porque es una entidad colaboradora de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que un médico de la mutua haga un informe en el que diga que no estás apta es una prueba que es muy buena para ti, ¿vale? Porque esto puede ser muy bueno de cara a que un juez valore que ya no es que lleves estos informes, que pueden ser privados o públicos, que te llevan el seguimiento, sino que sea un doctor que es ajeno al procedimiento totalmente y que tiene una cualificación superior porque está más cualificado para valorar una incapacidad, pues te va a dar más valor. Pero es que aparte de eso, es el propio ICAM que ya te propuso por una incapacidad. Por lo tanto, tienes la presunción de incapacidad del ICAM, la mutua que te da un no apto laboral y además los informes, me imagino, de los especialistas que te llevan el seguimiento, por lo que entiendo que las posibilidades que tienes de que el juez te reconozca una incapacidad permanente son altas. Ahora bien, desconocemos más casos, no lo acabas de explicar bien. Entiendo que estás de baja y no te han despedido. Lo digo porque, lo hablaremos en otro vídeo más extensamente también, cuando la empresa de prevención de riesgos laborales, que es quien te ha dado este no apto, hace este informe, la empresa queda facultada para despedirte de forma objetiva, con derecho a 20 días por año trabajado, por una ineptitud sobrevenida, que se llama. Esta ineptitud sobrevenida es porque, como no estás apta, y esto no es culpa ni del empresario, ni tampoco es culpa del trabajador, se indemniza por 20 días al año trabajado con un máximo de 12 meses
y con eso tienes derecho a ir al paro, ¿vale? No sé si esto te lo hizo la empresa o si posteriormente a este alta de 18 meses has vuelto a coger la baja por otro motivo, porque no queda claro. Pero si además de todo esto también tienes este despido, eso también te puede ayudar a aportarlo al juicio para que el juez pueda valorar de que además de todo eso la empresa te ha despedido y estás en situación de paro y que no estás trabajando. Por todo ello te diría que lo tienes bien encocado y lo que se tiene que ver es por qué si el ICAM te dicta una presunción de incapacidad, la Seguridad Social no te la reconoce. Puede ser que a lo mejor las limitaciones que te reconociera el ICAM no sean las que tú uses en tu puesto de trabajo. Es decir, si tu puesto de trabajo es administrativa, por ejemplo, que lo desconocemos, y realmente tienes una limitación para estar de pie o estar arriba y abajo, pues puede ser que te proponga el ICAM para una incapacidad, pero claro, la profesión que tienes no exige estar de pie y arriba abajo. Por lo tanto, son conceptos distintos, ¿eh? Entonces yo te aconsejaría que tu abogado, pues evidentemente se lo habrá mirado y que valore por qué el INS denegó y el juicio batallar bien eso para que te puedan dar la razón. Pues bien, hasta aquí las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis preguntado. Os animo, como siempre, cada semana a que nos vayáis haciendo preguntas. Espero que la semana que viene haya muchas más preguntas de las que ha habido esta semana y que volvamos a hacer que el canal vuelva a tener muchas preguntas y que os queden resueltas. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un muy buen fin de semana y os recuerdo que os vamos a ir dando novedades y que en julio entraremos con muchas novedades más. Que vaya bien, hasta la semana que viene.